Una banda se convirtió en ícono al mezclar la majestuosidad sinfónica con crímenes reales y terminó por crear uno de los mitos más emblemáticos del black metal noruego. Está en la reseña del póster de la banda Emperor. Si bandas como Mayhem han representado el caos autodestructivo dentro de la escena del black metal noruego, Emperor se encargó de personificar el poder del mal, y no solo por su trabajo musical, sino también en la vida real, donde algunos de sus miembros fueron protagonistas de crímenes. Emperor es una banda que se encargó de elevar el ruido a la categoría de música de culto, pero tuvo que pagar un precio de sangre y cárcel en su camino. Fue en 1991 cuando Ihsahn se unió a Thomas, conocido como Samhath, para formar una banda siguiendo las clásicas influencias de la época como la banda Venom, la cual fue la inspiración de muchas bandas de black metal conocidas. En sus inicios, Emperor no buscaba sonar sucio, sino sonar inmensos, pero sus planes se vieron frenados casi inmediatamente ante la crónica negra del metal en Noruega. Estos buscaban ser aceptados dentro de la escena metalera y decidieron formar parte del Círculo Negro, creado por Euronymous, guitarrista de Mayhem, lo que provocó que quedaran en la mira de las autoridades ante la quema de iglesias en la región, provocando que casi todos sus integrantes fueran detenidos por la policía. El caso más conocido fue el de Bart Jensen, conocido como Faust, quien fue baterista de Emperor, el cual fue arrestado por el asesinato de Magne Andersen, que lo acosaba sexualmente, desviviéndolo con una navaja en varias ocasiones. Tras el crimen y las traiciones dentro de sus allegados, a quienes les contó el asesinato, la policía logró capturarlo y tras confesar el crimen, permaneció 14 años en prisión, lo que provocó su salida de Emperor. Esto despertó alarmas entre las autoridades, quienes ya se habían enfocado en las investigaciones sobre la quema de iglesias de los integrantes de bandas de black y principalmente en los integrantes del Círculo Negro. Tiempo después, Samhath fue detenido tras ser acusado por incendiar una de las iglesias junto al conocido Bart Vikernes, lo que provocó que permaneciera 16 meses detenido. Casualmente, Faust testificó contra Vikernes por el asesinato de Euronymous y la quema de iglesias. En las mismas fechas, Short, bajista de Emperor, también terminó tras las rejas al ser acusado de asalto. Esto provocó que muchos pensaran que la banda había llegado a su fin. Sin embargo, Ihsahn, único miembro que se encontraba en libertad, se negó a dejar morir el proyecto de la banda y en 1994 lanzó el disco In the Nightside Eclipse, un álbum que prácticamente fue grabado en solitario mientras que los demás integrantes cumplían su condena. Este disco fue una de las piezas claves del black metal sinfónico, con una producción cargada de sintetizadores que implementaba toques fantasmales, lo que crea una atmósfera de terror. El tema I Am the Black Wizard se convirtió en un tema fundamental en donde se le aprecia la mezcla de los riffs pesados con capas orquestales definiendo la inmensidad del género. En 1997, Samhath fue dejado en libertad e inmediatamente se unió a su compañero para la producción del disco, Idhems The Walking It Does, lo que desencadenó conflictos entre ambos, pues Samhath buscaba mantener la agresividad del metal externo, mientras que Ihsahn, influenciado por la música clásica y el rock progresivo, tenía el control absoluto de la composición, pero pese a los conflictos, el tema The Lost and Crucial of Reference fue una referencia al presentar una complejidad dentro de la estructura del black metal y que demostró que Emperor ya se escalaba en la cima dentro del género. 2 años transcurrieron para que se lanzara el disco Equilibrium, el cual salió a la luz en 1999, un disco que fue considerado por su retorno al sonido más crudo y veloz presentado en sus inicios, marcando un hito en la mezcla de la ferocidad técnica, voces limpias y toques sinfónicos. Este disco es considerado una obra de culto que combina black metal con los elementos del thrash. El tema Curse Your All Men es considerada la mejor canción de la banda por su intenso sonido del clásico del black metal noruego. En el año 2001 culminó con el disco Prometheus, The Discipline of Fire and the Mist, donde este último álbum es el punto de la máxima tensión entre los miembros de la banda. Fue una producción compuesta únicamente por Ihsahn, quien dejó a los demás miembros relegados en su visión personal. Este conflicto creativo fue la causa de su disolución, pues Ihsahn ya no sentía que Emperor fuera una banda, sino un límite para su exploración solista. En un detalle especial de integridad artística, o como simples caballeros, decidieron separarse en su punto más alto, negándose a grabar material nuevo durante décadas para no manchar un legado que consideraban perfecto. A pesar de su inactividad en la época clásica, Emperor se ha reunido para presentaciones en vivo en varias ocasiones desde su separación, incluyendo festivales y conmemoraciones de sus álbumes.
Emperor terminó por convertirse en una banda de culto de leyenda intocable. Sus apariciones en vivo son raras, ceremoniales y carecen de la toxicidad del pasado. Faust, tras cumplir su condena, ha colaborado en momentos puntuales, pero la banda ha sabido separar su obscura historia criminal de su excelencia musical. Emperor comenzó en el humo de las iglesias calcinadas y terminó con gran reconocimiento dentro del black metal, lugar donde se mantiene hasta el día de hoy.